para conversar sobre esta situación de inseguridad y violencia que está premiando en el país. Esta mañana me acompaña Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco, ¿cómo estás? Querida Mónica, siempre un gusto estar contigo. Igualmente, pues leyendo con mucha preocupación los reportes del Observatorio, porque yo no recuerdo estas cifras nunca en ninguna administración, o no así de estridentes, o no hablando de 9, 10 muertos en una hora. Ya no estamos hablando al día, ya vamos a empezar a hablar de muertes por hora. Pues lamentablemente lo pones en evidencia, nunca habíamos tenido índices tan altos de homicidio, pese a que la pandemia ayudó a que bajaran los delitos comunes. Si nosotros volteamos a ver los primeros 30 meses de esta administración y los comparamos con los mismos periodos de las administraciones de Calderón y Peña, si sumas a Calderón y a Peña, o sea, los primeros 30 meses de ambas administraciones, todavía los homicidios en esta administración son un 20% más. Eso te habla pues de una crisis muy violenta, es una crisis en donde no empieza a aumentar esta violencia en esta administración, empieza hacia mediados de la administración del presidente Peña, pero eso no hace menor que a 3 años de que ganaron las elecciones, a 31 meses después de que toman el gobierno, 2 años después de la creación de la Guardia Nacional, las condiciones siguen terribles. Y siguen terribles porque tenemos un problema de estrategia, tenemos un problema de armado institucional, tenemos un problema de colaboración institucional y tenemos un problema de recursos para poder llevar a cabo la estrategia. Cuando digo que no hay una estrategia, estoy convencido de ello. Nosotros hemos analizado con mucho detalle este tipo de ejercicios. Además, me parece que no se aplica la misma estrategia para un estado que para otro. Y el día de hoy hay una franja que conforman varios estados en violencia extrema, ¿no? Efectivamente, aquí hay un... Mira, me gustaría decir que donde actúa el gobierno federal, entonces sí ves buenos resultados, pero tampoco. O sea, efectivamente sí hay un abandono de ciertas entidades, las entidades que están dentro de la oposición, de gobiernos de oposición, son entidades que han recibido menos recursos, que han recibido menos apoyo, que tienen menos presencia de la federación y tienen más problemas. Exactamente, pero tampoco, y tomemos el caso de Baja California, ni siquiera en Baja California puedes decir que las cosas estén jalando, pese a que es un gobierno del mismo... ya le pusieron además 6 alertas de género por violencia y por el incremento en los feminicidios. En Baja California, justamente en 6 municipios. Y no solo, o sea, Baja California hoy tiene índices mayores que los que tuvo en 2018 de homicidio, que fueron los años más violentos, 2008, perdón, cuando fueron los años más violentos de Baja California, particularmente de Tijuana. Entonces, el conjunto de situación es un conjunto de situación adversa. Como te decía, una estrategia requiere que tú digas, vamos hacia ese rumbo, y entonces necesitas una serie de acciones, tiempos e indicadores, que es lo que no tenemos. El otro punto, tú preguntabas ahorita, ¿la Guardia Nacional está lista? No, lamentablemente la Guardia Nacional no está lista. Desarmar una institución y armar otra es caro, largo y complicado. Y aquí no se hizo lo adecuado para llevarlo a cabo en los mejores términos. La Guardia Nacional es una institución que aún tiene deficiencias importantes, no solo en términos de los números que nos habían prometido y que subsanan vez con vez jalando gente del ejército, pero que no sabemos si es gente, o en teoría no es gente que se debería de quedar en la Guardia Nacional, sino que debería regresar al ejército, y eso hace que el trabajo de la Guardia Nacional no sea óptimo. La formación, la estructura de formación sigue sumamente dificultada, y ahí nosotros hemos intentado donar, les llevamos 2 años intentando donar un proyecto que implica también tecnología, que es para capacitar en temas sustantivos con 0 pesos y 0 centavos de costo para el gobierno federal. Y con promesas tanto del secretario como del exsecretario Durazo como a la secretaria Rosa Isela, y no podemos avanzar. O sea, no se ha podido, más allá de tener juntas y juntas y juntas de horas, no hemos podido implementar un segundo de capacitación para que tenga un efecto, para que la Guardia Nacional tenga esos elementos que hoy no está teniendo, de entender que un militar va contra un enemigo. Un policía tiene que proteger a una comunidad, y son 2 enfoques completamente diferentes que requieren de habilidades diferentes. Y por otro lado hemos hablado de una suerte de militarización de la estrategia y del país propio. Bueno, muchos lo hablan así, yo no lo veo tan radical,
pero por otro lado, tampoco los militares están pudiendo contener el tamaño del problema que tenemos de entrada porque no tienen ni... Vaya, hay que decir las cosas por su nombre. Tienen más personal, el crimen organizado y más armas. Sí. Y más profesionalización. Eso es lo que es gravísimo. Mira, el perfil importa y de nuevo la formación que se desdobla del perfil importa. En el caso del ejército hay estudios que te demuestran que ahí donde hemos tenido un aumento de presencia militar, hemos tenido un aumento automático de la violencia. Solo hay 2 casos en donde fue muy evidente que el ejército lideró todo un proceso de recuperación de la sociedad, que fue en su momento Tijuana y en su momento Ciudad Juárez, pero en un contexto en donde estaban involucrados el Estado, los municipios, los empresarios, los medios de comunicación, la sociedad civil, o sea, la cooperación internacional, había todo un marco que apoyaba al ejército. Pero pues, el ejército lleva años en Michoacán, dime tú qué avance hemos visto. El ejército lleva años en Tamaulipas. No, pero el incremento de la violencia, incluso previo al proceso electoral, sí ha sido muy notable, particularmente en el estado de Guanajuato, por ejemplo, que Guanajuato ya venía sufriendo una situación de violencia en el tema del secuestro, además también, pero no los índices que estamos viendo ahorita, no lo que estamos viendo en Zacatecas. Tamaulipas siempre ha sido desde hace por lo menos administraciones, 3 administraciones, pues está en una situación compleja, pero no como lo estábamos viendo el día de hoy. El caso de Guanajuato es un caso lamentable porque era una entidad particularmente tranquila. Sí. Y es una entidad que reventaron a partir precisamente de intereses políticos. Hacia el final de la administración de Peña se le quitó el apoyo de fuerzas federales al Estado. Había un momento donde teníamos 50 fuerzas federales por turno en una entidad que tiene un sinfín de carreteras, que tiene ciudades relevantes, no solo León y Guanajuato, sino pues estamos hablando de Silao, de Salamanca, de Irapuato, etcétera. Aeropuertos, las vías del tren, la refinería, no te dan los números para decir que había condiciones para generar seguridad y eso permitió que se fueran colando un cártel enemigo y ahí empieza la confrontación. Hoy Guanajuato tiene probablemente la mejor fiscalía del país y tiene probablemente la mejor Secretaría de Seguridad estatal, pero no se dan abasto. ¿Por qué? Porque se requiere... Por eso digo, cuando tú ves el armado institucional, el armado no funciona. Y cuando ves el sistema de colaboración no funciona. Porque sí necesitas un liderazgo de la federación y necesitas construir con los estados. Tamaulipas es una situación similar. Vimos 3 años de calma relativa, pero en la medida en la que se mueve el mapa político, en esa medida también pues los grupos empiezan... De calma relativa y pidiendo ayuda a gritos a la federación, ¿eh? Y pues probablemente lo vamos a ver como en un caso tan lamentable como el de ayer con el gobernador de Michoacán trayendo pruebas acerca de la participación del narco en las elecciones y no es recibido. Entonces muy probablemente veremos a Cabeza de Vaca aquí sin que sea recibido. Pues veremos. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos Siempre esta mañana. Mónica. Y bueno, pues lo vamos a seguir analizando porque esto todavía tiene mucho para dar. Gracias. A ti. Gracias, buen día.